Señores presidentes de la Academia de Historia, doctor Alberto Zamudio, doctor Rafael Ballestas Morales, señores miembros de Número, señoras y señores invitados especiales. Trataré de ser conciso en esta introducción a la conferencia del curtido y experto investigador náutico de muchos años, el ingeniero Darío Ordóñez Ibáñez, a quien estoy presentando. Gracias. Titulada La historia jamás cuestionada del galeón San José, de la que estoy convencido será una carga de profundidad alrededor de la historia del galeón que pondrá a flote algunas inconsistencias sobre su descubrimiento. La Academia de la Historia de Cartagena, ante el anuncio del gobierno nacional de iniciar en el tercer semestre de este año, busca contribuir con ese plan de manejo arqueológicos que ya divulgaron desde el 26 de diciembre del año pasado, contribuir de esta manera al proceso de rescate del galeón. Por igual lo hacemos para que los cartageneros presentes en esta tarde se empapen de algo tan significativo para la ciudad y el turismo como puede ser su rescate y un posible museo. Intentaré de ubicarlos en el contexto cronológico de toda esta historia que arranca desde 1960, cuando el colombo argentino Remo Civetta, profesor y entrenador de buzos de la base naval, descubrió una especie náufraga cerca de los bajos de Sal Medina, hallazgo que desencadenaría las bases de este culebrón, así lo he denominado yo, que ha sido la investigación y exploración del hundimiento del Pecio. A partir de ese momento, cada presidente puso su grano de arena en lo que corresponde al salvamento del famoso galeón. En 1962, Carlos Lleras Restrepo dictó la resolución 34 de 1962, autorizando a la Fiscalía Primera del Tribunal Superior de Cartagena a abrir un proceso para declarar la propiedad de la nación los bajeles descubiertos por Civetta. Mi padre, en ese momento primer fiscal del Tribunal Superior de Cartagena, inició el proceso que ordenó el presidente Carlos Lleras Restrepo. Belisario Betancourt firmó la ley 26 de 1968, autorizando la celebración de contratos administrativos para la recuperación de valores náufragos. Virgilio Barco nunca creyó en los cazatesoros, siempre los calificó de pirañas, y realmente es un nombre apropiado. Son unas pirañas en pleno mar. Álvaro Uribe, por medio del decreto 2556 del 2009, trató el tema, lo trató como tema de Estado el caso de San José. Desde ese momento, por el Congreso pasaron 4 proyectos de diferentes gobiernos, cual galeones perseguidos por piratas naufragaron en las aguas procelosas del Congreso. Finalmente, en el 2013, Juan Manuel Santos sancionó la ley 1675 de 2013 sobre patrimonio cultural sumergido, proyecto que su paso por el Congreso trajo demasiadas polémicas, debates y controversias de la academia, ONG y arqueólogos internacionales por los rangos de retribución para los buscadores de tesoros o yacimientos arqueológicos. En principio esa ley, hablemos rápidamente, decían que era el 50% para los cazatesoros, pero finalmente se bajó a un 25%. Esto fijándose en las normas que existían en el Uruguay y Portugal. Buscaron el significante país de Uruguay para hacer eso. Iván Duque, a través del decreto 204 del 2022, declara patrimonio arqueológico, cultural e histórico al galeón San José. Esto tiene una connotación jurídica en el sentido de que es intocable, indivisible y toda una serie de aspectos jurídicos que no permiten que salga de Colombia, entre comillas.
El pasado 26 de diciembre, el gobierno nacional, de una manera inesperada, nadie lo esperaba, anunció el rescate del galeón y publica el plan de manejo de arqueología. En el simposio que hubo el mes pasado, el ministro de Cultura, que se llevó a cabo en el Museo Naval, dijo que suprimiría la ley de Santos algunos artículos, entre ellos el criterio de repetición. ¿En qué consiste el criterio de repetición? El criterio de repetición consiste en que si hay bultos de perlas, de lingotes, de monedas de oro, de esmeralda, sin tallar, pueden negociarla. Como quien dice, como te tengo repetidas, te las vendo, ni más ni menos. Eso, el ministro dijo, vamos a tumbar ese criterio de repetición. Y pues esperemos que lo haga. Mostró el decreto a través del simposio que se hizo en el Museo Naval y ahí apareció el decreto. Además, lo pueden ver en RTCB y ahí podrán ver totalmente la conferencia que dura más de 1 hora y 45 minutos. Gobierno de Belisario. Ahora, veamos las intrigas y las presiones que hubo sobre el rescate del galeón. El gobierno de Belisario, en el 86, el rey Gustavo de Suecia, en 1986, abogó por que inversionistas suecos fueran tenidos en cuenta en el salvamento. Lástima que le salió el tiro por la culata, porque la privatización de inversiones suecos, del Banco Interamericano de Inversiones Suecas, tiró al traste a la gestión cuando fue privatizado. Gobierno de Samper. En el 67, Jesse Helm, un senador republicano, arrogante, llamó a Clemencia Forero Cross, en ese momento era la viceministra de Relaciones Exteriores para América Latina, América completa, para que le explicara la demora de Colombia en dar el fallo sobre la demanda del Sicily Armada, la que afirma que entregó las coordenadas. En el 64, Michael Landon, ese artista de Bonanza, y John Ehrlichman, el secretario de Estado del presidente Nixon, y 100 inversionistas más pusieron la bicoca de 50 millones de dólares para financiar el salvamento del pecio. Armaron su vaca como los antioqueños en este momento. En el gobierno de Samper, Hillary Clinton llamó como primera dama a Ernesto Samper para que intercediera en una solución para esa demanda que había en ese momento nacional y que ahora es internacional de la Sicily Armada. Hay una cuestión sorprendente que ocurrió en el 2001. Aquí tengo el documento todavía de la prensa, del tiempo que podría mostrarla. En un allanamiento que hubo en la Caja de Previsión Social, que se le hizo al gerente de ese momento, que se llamaba José Durán Ariza, se encontraron 2 proyectos sobre la búsqueda del galeón, pero que nada tenían que ver con el objeto social de la entidad. En ellos se estipulaba que pagarían 36 millones de dólares para si lograban la firma. 36 millones de dólares. Finalmente, la UNESCO en el 2004 y luego en el 2022 llegaron a convencer al gobierno colombiano que firmaran la Convención del Mar. En el 2004 estaba de presidente Andrés Pastrana y debido a unas llamadas que le hicieron de Barranquilla, realmente se negó a firmar la Convención del Mar, en la cual nosotros no participamos. Después llegó el subdirector cultural de la UNESCO, Ernesto Tom, en el 2022, y también trató de que se firmara, pero fue totalmente imposible. Hay otro hecho sorprendente que ocurrió en Cannes en el 2016. Jack Harbinson, que ya debe estar muerto, y que sus hijos es en este momento, creo que es el presidente de la Sociedad de Sicily Armada, estuvo en Cannes buscando hacer una película sobre el galeón que se iba a llamar El Galeón de San José. Contrataron artistas, contrataron productores, entre esos estaba Byron Martín, Paul Becker, Gaby Wilden y hasta un artista, Charlize Theron.
En fin, la borrasca y la marea alta continúan, cuando hoy la Academia y la red de arqueólogos de patrimonio sumergido alzaron su voz por la precariedad y la inconsistencia del plan de manejo arqueológico presentado por el gobierno nacional. Estamos entrando en contacto en este momento con la red de arqueólogos de patrimonio sumergido para continuar con este debate y analizar todo ese plan de manejo arqueológico del PMA que ha dado el gobierno, que de una manera sigilosa lo hizo del 26 de diciembre, y en donde ya habían pedido la red de arqueólogos, habían pedido cita con él y no fue concedida. Me mandó un audio en donde nuevamente se abren hasta el 19 de abril todas las inquietudes y soluciones que puedan presentar cualquier persona en Colombia. Me imagino que participarán la red de arqueólogos submarinos de Colombia. Y ahora, Dios mío, la verdad, yo lo que pretendo, y estoy sumamente agradecido de que vengan, porque hay tantas historias sobre el galeón, creo que hoy vamos a descubrir la verdadera historia y solamente ustedes van a juzgar si lo que van a ver es cierto o si lo que es cierto es lo que hemos venido oyendo por años, ¿no? Bueno, entonces, la mejor forma de no desviarme fue montar un PowerPoint y este es el resultado. Lo importante de mi documento es que nunca, bajo ningún punto de vista, estudié o seguí la historia que han oído todos y que todo el mundo repite, no. Yo tenía más bien que mirar, dice, mis investigaciones en este documento se han realizado honrando siempre las historias de que por siglos han pasado de generación en generación antes de ser manipuladas por la ambición del hombre. ¿Qué es lo que van a entender? Es que si ustedes le quitan el famoso millonario tesoro, van a encontrar una historia totalmente diferente. Yo que me encontré hace años, realmente 4 cosas que me llamaron siempre la atención. Mira, la cantidad de tripulantes. Ustedes se acuerdan que todo el mundo repite que son 600 tripulantes, ¿no? Pues yo decía, por lógica, en las medidas de un galeón no pueden caber 600 tripulantes. Entonces hicimos un cálculo muy elemental y fue conseguir exactamente las medidas del galeón tomadas del astillero, nadie se las inventó, y luego dividirla a ver qué tanta gente cabía. En la segunda parte fue la ruta desde Portobelo. Es tan increíble la parte, pero hay mucha gente que los desvió, sin dar nombres, en una forma tan absurda que los giran. Bueno, tranquilo, yo sigo. Bueno, ellos lo giran al llegar a Isla Tesoro, ellos a la derecha de estribor entran a Boca Chica. Pero resulta que para la gente que está interesada en el galeón y el dinero tan grande, desvían, ahí está, desvían, dizque las dos flotas, tanto la española como la inglesa, paralelas. Es absurdo, sin pelear ni nada, para pasar por encima de las coordenadas que dieron en el gobierno del señor Santos. Eso no podía ser.
bajo la lógica, pero había que probarlo. Después también tenemos algunas rutas que conocí en que después ellos pernoctaron en las islas de San Bernardo y luego subieron y entonces resulta que empezaron a seguir derecho para pasar por encima de las coordenadas que todos ustedes conocen todos los días. Era absolutamente imposible. Eso es lo que vamos a mirar ahora, como sí, al llegar a Isla Tesoro, ellos giran a estribor para llegar a Boca Chica lo más pronto posible. Esos detalles son importantes por lo que vamos a ver más adelante. La profundidad es impresionante. He visto hasta la semana pasada personas muy importantes en televisión hablaban de los 600 metros de profundidad. 600 metros es una locura. Pero bueno, miremos a ver por qué. Y ya van, para no adelantarme, van a ver el cuestionamiento de esto. Y donde nace todo el problema, toda esta historia, es en la parte de la ubicación de las coordenadas. ¿Qué es lo que pasa? Simplemente que en las coordenadas la dan dos señores historiadores que nunca vinieron a Colombia. Dicen que en base a la parte histórica en España y no sé qué, que las coordenadas son esas. Y Colombia no puede negarse a eso y les da autorización para que en ese momento vayan y son propietarios de esas coordenadas, digámoslo así. Yo con mi gran inquietud encontré una empresa que trabaja dentro de la realidad virtual. Es lo más moderno que existe. ¿Y qué pasó? Yo le dije, me dijo, ¿qué quieres saber? Dije, en base a las fotografías que tanto vemos y tanto nos han mostrado, esa luz que tienen y la iluminación que tienen esas fotografías de parte del fondo del mar, ¿a qué distancia puede estar el galeón? Me dijeron, bueno, y lo otro es que a la realidad virtual, digámosle que nos ponga un galeón de 1600, 1700, a ver qué nos muestra. Y nos mostró esto. Yo quiero mostrarle, yo pienso que fuimos los únicos, por lo menos en Colombia, que realmente hemos encontrado un negor en el fondo del mar, donde no nos pusieron ni 5 olas, pero es muy interesante. El hallazgo de un galeón en aguas de Barú y Tierra Bomba. 5 buzos nos sumergimos en la aventura con la esperanza de algún día navegar entre los restos de un galeón. A medio camino ya visualizábamos algo en el fondo. Álvaro Sierra, nuestro guía, con sus brazos nos anunciaba el éxito de nuestra misión. Increíblemente, nuestra ancla se había enganchado en una cureña de cañón. Otra cureña estaba en nuestro camino. Un gran cañón, seguramente de los de cubierta, nos daba la bienvenida. Algo nuevo visualizamos a la distancia. Álvaro nos transmite su emoción y baja un poco más. Un costado de madera del galeón cubierto por la sedimentación de más de 3 siglos. Otro de nuestros compañeros nos hace notar algún detalle importante del hallazgo. Un cañón de diferente calibre.
todos los investigadores sabemos que el pirata busca tesoros. Después de saquear un precio, entierran en la arena un cañón boca arriba y otro invertido entre la arena en señal de "este fue mío". No había tesoros que buscar. Otro baúl sin tesoros descritos por la historia que tanto buscamos. Ahora éramos testigos de un cementerio de corales por el abandono de la zona. Otro cofre como de recuerdo saqueado. ¿Será que ahora tenemos más piratas que antes? Al terminar la aventura, regresamos llenos de recuerdos y emoción, creyéndonos los mejores investigadores submarinos. Sin ningún reconocimiento por años de las autoridades ni de la historia, nos pusimos una medalla de recuerdos imborrables en nuestro corazón. Bueno, lo más interesante es que de verdad creemos, ¿no es cierto, Álvaro? Creemos que somos los únicos que realmente hemos buceado en un galeón. Fue una suerte increíble, porque realmente Álvaro, que nos acompaña, él había tenido noticias de que en esa zona había un galeón y lo buceamos con la suerte de que nuestra ancla, como lo decimos ahí, se enganchó en una cureña. Fue otro milagro, fue que yo prendiera la cámara, que era la única que había en ese momento, que está dentro de un housing, y la prendí desde el principio. Imagínense la emoción cuando el grupo movía los brazos como si habíamos metido un gol, y es que por primera vez veíamos un galeón. Siempre que a mí me han dicho, yo sé de un galón, yo sé de tal cosa, yo le digo, yo tengo lancha, yo tengo equipo, he buceado mucho, vamos. Y ahí se desbarata el interés de llevarnos a los galeones. El único galeón de verdad que está, todavía debe estar por ahí. Sin embargo, pues eso es algo que creo que nos marca muy bien nuestra historia. Llevo muchos años buscando libros y que realmente, mejor dicho, que tengan la misma visión que yo tengo contra esa avalancha tan grande de cuál es el galeón, que ese es el galeón, que no hay dudas que ese es el galeón. Y entonces lo que he puesto acá son pues los libros y los sitios donde he encontrado muchas historias. El misterio del galeón por Hugo Escobar Sierra fue una persona del Senado que legalmente estudió a fondo, y ahí en él encontramos realmente quién fue las personas que primeramente dijeron que ahí estaba sin haber venido. Y es por esto de ahí tomé eso. Después Jorge Vendega Olivella también da los datos exactos de dónde está el galeón, pero nadie le cree. Después también Gonzalo coincide también, totalmente distinto a todo lo que hemos oído, que el galeón lo hundieron cerca a Boca Chica. O sea, la distancia que hay entre Boca Chica y el galeón que dicen que es, José, está, no sé, muchas millas de distancia. Aquí, bajo la Cruz del Sur, trabajé mucho y leí muchísimo sobre la cantidad de personas o de navegantes que podía tener un galeón en su área. Ahora vamos a mirar un poquito sobre eso, pero les estoy mostrando cuál fue mi base para lo que van a ver ahora. Y este personaje
Francisco Hernando Muñoz, que es el veedor de especies náufragas en Colombia. Ha sido de una polémica. Hemos hablado, nos conocemos. Supe que ya no está en Colombia, es que porque fue amenazado. No sé, debió ser para que dijera dónde estaba el galeón o algo de eso. Pero sí, apasionado siempre por defender una historia que nunca existió. Todo lo que él dice es para mí fantástico, porque habla del desvío de los galeones, de una cantidad de cosas que no existen. Y ahora lo vamos a ver porque si es cierto o no. Esto parece un poquito raro, pero como las cosas realmente hay que estudiarlas bien, si uno quiere hablar seriamente sobre el tema. Las fortificaciones en Cartagena son interesantísimas. Aquí hay algo muy curioso que me pasó, y es que ustedes se acuerdan de que la torre de Santo Domingo, de la plaza de Santo Domingo arriba, está torcida, y toda la vida han dicho que el diablo la torció, ¿sí o no? Pues resulta que yo me subí allá con otra persona muy querida, y pues como no pudo torcer el diablo, mentiras. Lo que pasa es que como los curas en ese momento eran tan amigos, ¿no?, de los españoles para defender la ciudad, si ustedes suben se dan cuenta que la torsión es para que la ventana, el espacio de la torre, mira al norte. Entonces eso era una maravilla, porque ellos a base de campana podían anunciarle a la ciudad cuando venía un ataque o no. Esa es la verdadera historia de la torre de Santo Domingo. Ahora, hay un libro que reúne cinco historiadores, porque ahí hay personas que no son historiadores, pero estas personas hablan cada uno a su manera de pensar sobre el galeón. Entonces es muy interesante porque uno puede cruzar información, que es lo que yo siempre he buscado. Bueno, ahora lo que yo quiero mostrarles es la historia, una historia que siempre ha existido, nadie se la ha inventado ni nada, y que ustedes mismos al terminar esto juzguen dónde está el galeón. Eso es de ese nivel. ¿Cómo lo logramos? Simplemente acordándonos de qué estaba pasando en España. España tenía unos problemas terribles, fue la guerra, y cuando muere Carlos II no tuvo hijos, y al no tener hijos no había herederos. Entonces, al no haber herederos, se enfrentan 8 países para que, imagínense, era el país más poderoso económicamente en ese momento. Entonces la pelea fue muy dura, pero y finalmente todos estos países pelean y finalmente gana Francia. Entonces Jorge Luis V, Carlos V, Felipe V. Felipe V es francés, ¿cómo les parece? Hay muchos detalles interesantísimos. Después, lo importante también era conocer en base qué era el galeón, dónde se hizo, pero no las fechas ni eso, sino en esencia. En ese momento nunca hicieron un galeón distinto. También cuando oímos todos que es que los cañones, que no sé qué, eso no puede ser cierto. En ese momento tenían pedidos hasta como de 6 o 7 galeones, no se podrían poner a hacer un galeón especial que hoy se llamara el San José. Entonces, si hoy van a buscar algo raro para decir, es que ese es el San José, están perdiendo el tiempo.
Son tantos los galeones eso. Y en los cañones, que ustedes también han oído tanto de eso, es muy interesante, porque los cañones hasta los ponían hasta cañones antiguos, porque el pedido de cañones, imagínense, era casi imposible dar abasto con los cañones que se ponían en los galeones. Entonces partamos de ese punto de que cuando digo decir que es que por los cañones que tenían, no sé, eso no puede ser. Ahora, tomando la fábrica de galeones, también tiene otra cosa muy interesante para todos, y es que había un señor que se llama Antonio Garrote, que era como el ingeniero. Y ese ingeniero pues hacía varios, pero esos varios eran todos iguales. Él tenía la obligación de llevar unos cuadros enormes donde decían cómo debía ser un galeón, desde la proa hasta la popa y de estribor hasta babor. Tenían que cumplir con unos datos que él daba que no podían ser distintos. Tan era así que cuando alguien encargaba un galeón, si no cumplía alguno de los datos, pues no lo pagaban. Y eso no podía pasar. Ahora, ¿esto por qué lo traje? Porque, mira, en este momento estaban 6 órdenes detrás de una otra para hacer galeones. Entonces, ¿cómo podían hacer un galeón especial que se llamaba el Galeón San José? Eso no es posible. Este es bien interesante porque este es el río Guadalquivir. Sí, este es el río, este es muy importante. Por aquí era por donde entraban y salían los galeones para América. Y en esta entrada es el final del río Guadalquivir, que es el río más ancho que hay posibilidad de navegación sin ningún problema. Lo que también me llamó mucho la atención es que donde hicieron el galeón fue acá. Y mira, cerca de Bilbao, mire todo lo que tenían que navegar para traerlo finalmente a sí. Entonces, y era así. Yo una vez, sí, estudié mucho si esto eran mentiras. Y que más bien, porque lo más lógico era que el astillero estuviera por acá y no por allá. Pero esta zona fue la zona de mayor cantidad de astilleros. Bueno, créame, alguien me dijo muy importante que no existían planos de los galeones. ¿Cómo puede ser? ¿No es cierto? Y nos pusimos a mirar y estaba muy lejos de lo que la persona conocía, y era una persona muy importante. Entonces me puse a trabajar sobre eso y me encontré que claro, que había planos y eran planos exactos, ¿no? Y aquí está la parte de la popa, ¿no? Bueno, si todos conocen la popa, cómo era el armazón interno, cómo era lo largo de proa a popa, cuáles eran los mástiles, y en el documento es extensísimo. Ahí dan hasta las medidas de cada cosa, la altura, la madera que debían utilizarse, no era cualquiera, porque los galeones tenían que ser muy fuertes. Entonces eso tenían que cumplirlo. Ahora aquí está lo que les estaba diciendo hace un ratico, y es, esto es un típico galeón, las medidas de un típico galeón. Todo el mundo anda con la obsesión del San José, San José, San José, no.
ellos como lo hacían en cantidades, estos eran los que tenían, o sea, el que diga que ese era el gasaje, eso está diciendo mentiras. Pero sí era un galeón de 1700 y sí eran las medidas exactas, porque esto lo tomé lógicamente de los datos del astillero. 32.46 metros de eslora y 10 de manga. Aquí hay algo muy importante de alguien que me dijo, hablando con él, un almirante muy amigo, me dijo, espérate, pero es que usted está tomando un área rectangular. Resulta que eso no existe. Todos los buques, tanto en la popa como en la proa, tienen que ser puntudos. Todos los buques hasta la actualidad. Sin embargo, con el fin de calcular cuántos navegantes cabían en el área, pues yo dije, no, vamos a una cosa, hagamos de cuenta, no menosprecio, además porque era muy complicado saber qué porcentaje se perdía por la propa y la popa. Tomando como si hubiera sido completo en 2 cubiertas, pues aquí tenemos exactamente, en este momento pues no me parece apropiado calcular, pero si ustedes cogen su celular, calculan el largo por el ancho, pues les da un área, y si esa área debe estar llena primero de cañones y después en lo que queda de tripulantes, no, pues entonces se dan cuenta ese me dio a mí como máximo 183 tripulantes. 183 contra 600 es una locura. Bueno. Perdóneme, voy a devolver un segundito solamente. ¿Es ese? Sí. Ahí está. Esta cosa, apale. Esto también es muy interesante. A mí lo que se me ocurrió también acá, que ustedes lo pueden hacer, y es simplemente preguntarme o estudiar, digamos, el galeón más importante que fue el Atocha. Ese galeón tenía 265 tripulantes. Tenemos aquí otro, que es el de Nuestra Señora de las Mercedes, que fue hundido cerca a Portugal, tenía 249. Hay uno que es mucho más fácil y era mucho más pequeño, que eran los de Cristóbal Colón. Entonces los de Cristóbal Colón, la Pinta Araní y la Santa María tenía un promedio de 120 tripulantes. Entonces contra 600, cuando la persona sin pensar dicen, y eran 600. Entonces es interesante este cuadro. Aquí, no hace mucho, tengo un gran amigo que hace cañones y trabajé con él y vimos esto. Los cañones tenían que ser cargados por la boca. Entonces no podían salir del barco para cargarlo, tenían que echar para atrás. Entonces, echando para atrás, nosotros necesitábamos un área de 1,80 mínimo. ¿Esto cómo lo cargaban? Lo cargaban con un palo enorme, con estopa y todo eso con la pólvora y la bala de hierro, para después acercarlo. Después acercarlo y dispararlo. Como disparaba una bala. Imagínense la cantidad de veces que tenía que hacer esto. Entonces, pensemos si en el área que algún día ojalá lo hagan, iban a caber toda esa cantidad de cañones y quedaba espacio
para 600 tripulantes. Eso es más o menos también. Bueno, aquí es donde les voy a pedir que pongan toda la atención del mundo. Y es el viaje a Portobelo. Serpan de Cádiz era por donde llegaban y salían, porque vuelvo, cuando llegaban a Europa, ellos entraban en Cádiz y los galeones estaban calculados para poder entrar por el Guadalquivir, para poder llegar a Sevilla. Si no, no podían descargar acá y llevar allá lo que traían. Entonces, esta era una ruta normal para ellos. Ellos zarpan de Cádiz el 10 de marzo de 1706 y entran a Cartagena. Parece que fue un viaje muy tranquilo, sin problema, pero aquí hay algo también muy importante para notar acá. Ellos entran a Cartagena en 1706 y luego van a zarpar como en 1708. Entonces, del 6 al 8 eran 2 años. ¿Qué pasó con el galeón o con los galeones en esos 2 años? Y es que ellos tenían que esperar que la flota del sur saliera y subiera a Panamá para encontrarse en Panamá. Entonces ahí tuvo el galeón, entre otras cosas, me imagino, eso sí, que debieron hacer reparación y un montón de cosas, pero 2 años son mucho para esa época. Ahora la historia, que es la que tienen que ustedes ponerle atención y decirme si es o no verdad. Los ingleses estaban perfectamente claros de que la flota que iba para Portobelo iba a traer mucha plata, mucho tesoro, y entonces hay un comandante que los ingleses lo mandan para que se esté ahí el tiempo que fuera necesario y le pudiera saber en qué momento iba a zarpar la flota de Portobelo. Entonces la flota de Portobelo, cuando le avisan a la flota inglesa que zarpó de Portobelo, ellos se vienen, se vienen y esperan a la flota acá en Cartagena, en donde, pues entre Salmedina y Tierrabomba. Ellos se quedaron ahí esperando hasta que apareciera la flota de Portobelo. Bueno, mira la flota inglesa que está en Jamaica esperando que sus espías que estaban en Panamá les avisaran en alguna forma que la flota española había zarpado. Baja, pero derecho, y a buscarlos, y aquí es el área donde realmente la batalla, que es cerca a Boca Chica. Y de aquí viene la flota española que había pernoctado en las islas de San Bernardo, y la verdadera historia es que ellos lógicamente llegan a la isla del Tesoro, giran a estribor para meterse a Boca Chica lo más rápido, pero los ingleses la interceptan antes y ahí es donde producen la batalla. Lo importante de esto es que ahí es donde tiene que estar el galeón San José, no solamente el sino todos los galeones y todos los que hundieron en esa época. No puede estar por allá. En otra, la historia que todo el mundo conoce es que la batalla se produjo el 8 de junio y se prolongó hasta el amanecer del 9 de junio.
pero todo fue en esta área, al lado de Boca Chica. Dicen la historia que a menos de 60 metros antes de ser abordado, el navío Expedition, antes de poderlo abordar, el galeón San José estalla, sin saber por qué. Estas son las coordenadas que nos han dado siempre. Siempre. La historia nos dice, esas son las coordenadas. Entonces, yo veo en eso algo muy interesante. Unas que fueron las amarillas, fueron las coordenadas que se imaginaron los historiadores y que pidieron, lógicamente, una concesión para poder explotar eso. Después vienen otros y también viene el gobierno que dice que es el galeón San José, que dice, y entonces, ¿qué hacen? Le dan secretamente otras coordenadas muy cerca a las de verdad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si ellos piensan que si ellos bucean ahí o ahí entran, ¿no?, entonces que van a encontrar seguramente el galeón, porque como las coordenadas desde siempre han dicho que es estas, pues lógicamente por vecindad, creo que se dice así, por vecindad lo que encuentren es para ellos. Por eso esta zona ha sido tan buceada, tan buscada y tan apetecida para encontrar al galeón. Y curiosamente el galeón declarado, porque nos conocemos todos, está acá, en línea recta. Volvamos a aprender a pensar en la vecindad. Si el galeón que nos dio el gobierno está en esa línea, ellos pueden bajar ahí y buscar, y ahí si encuentran el galeón es de ellos. Pero eso nunca pasó. Por eso nunca han encontrado el galeón, porque están buscando donde no está. Y aquí hay algo muy interesante, y es que si la batalla fue cerca a Boca Chica, del galeón que juran que están a 40 millas, a 43 millas de distancia de la batalla. Entonces ahí que pueden encontrar nada. Aquí hay algo muy interesante, y es que hay una historia absolutamente real de que hubo náufragos que entraron caminando por la península de Barú. Y parece que fue cierto. Llegaron a Cartagena caminando por la península. Entonces yo digo, ¿será que vinieron caminando sobre las aguas? Porque si ven la distancia tan grande que hay ahí del galeón que dicen que es cierto. Bueno, aquí hay algo muy interesante. Es el área donde deben estar muchos galeones. Siempre le han dicho que hay más de 100 galeones hundidos. Entonces esa zona, hace mucho tiempo hablábamos del ataque de Vernon, por ejemplo, que fueron tan impresionantes que en el ataque de Vernon, Vernon quema, parece que el último de esos galeones, porque no tenía tripulación para poder volver. Entonces solamente recordarnos eso, imagínate la cantidad de galeones que hay ahí. Entonces ahí yo también me pregunto, hoy en día dicen que lo que les interesa al gobierno es la parte histórica. Y si es histórica, ahí hay muchos galeones, más bien a bajo fondo, y que le dediquen tiempo a eso. Y no vayan, que van a ir, vamos a ver qué les va a pasar y no van a encontrar nada. Aquí son algunas precisiones sobre las profundidades en el área. ¿Qué fue lo que yo hice hace como 2 o 3 años? Fue comprar la carta 409 de la Dirección Marítima. Esas cartas son Biblia. Imagínense una carta de una entidad, como la de llamar, que dé
medidas diferentes o se equivoquen las profundidades. Eso no puede ser. Estas cartas son para navegar hasta buques extranjeros. Hoy en día, si entran a esta zona, tienen que guiarse por esa carta. Entonces, en esa carta vamos a entender ahora. Entonces, es muy interesante. Las coordenadas, que son estas, las pueden revisar y están. Ahí no hay 600 metros. Sería buenísimo, buenísimo. A los que realmente les interese la historia, que compren la carta. Yo tengo una ya súper trabajada, pero ahí, esta es la coordenada latitud y longitud, y esta es donde dicen que está el galeón. Y ahí, como ven ustedes, esta es una ampliación, ahí no hay 600 metros. Que haya 600 metros por aquí es otra cosa, pero como está ahí, no hay esos 600 metros. Bueno, ahora hablando del área de la batalla, realmente que es aquí, cerca de Boca Chica, vemos una cosa muy interesante, y es que sí, la profundidad es muy bajita. O sea, esas profundidades son de 80, 99, muy buceables. ¿Por qué aparecen 600 metros de profundidad? Para que no vaya nadie a ocurrirse de ir por allá. Eso era fácil. Alguien decía alguna vez en mi oficina, decía, ¿qué vamos a hacer? De verdad, créanme, ¿qué vamos a hacer? Dijimos unas coordenadas y sabemos que no son. Es fácil, corremos el galeón y lo hundimos. ¿Cómo le parece? Y lo han hecho, esto es lo que han hecho. Otra cosa que fue muy interesante, que creo que no mucha gente lo ha hecho, es según la ictiología, estos pececitos que se llaman peces monjes y que nos han mostrado tantas veces, viven a 100 metros. Nunca bajan a esa profundidad. Esta es una de las fotografías que nos muestran como si estuvieran a 600 metros. Pero es que esos peces no viven a esa profundidad. Que yo digo, y es que conquisté el mar hasta donde la vida me lo permitió, porque ya no buceo. Entonces, hasta aquí fue la cosa. Y finalmente, yo tengo una propuesta, porque es muy fácil criticar. Ajá, pero cuénteme qué se le ocurre. Y entonces aquí tengo algo muy importante, tengo una gente muy... Sí, aquí en Cartagena tenemos un museo naval fantástico. Es el único en América que tiene un galeón. Los demás tienen fotos y eso. Vale la pena si alguno no ha ido, allá los esperamos. Este triángulo sería increíble. Lo que estuve como en 5 museos. 3 o 4 en la Florida y otros 2, uno en España y otro en Francia. Somos muy inquietos, mirando y hablando y todo eso. Entonces ellos lo que hacen es guardar en algo como el Banco de la República ese tesoro y tomar muestras. Usan la base y producen las monedas que en la Florida abundan, son demasiado baratas, porque no son ciertas. Yo tengo aquí una que sí es casi cierta, y es de los lingotes de plata. Imprimieron unas monedas, pero ellas dicen ahí es copia, porque la gente es en eso muy responsable. Pero cualquier moneda que les muestren que no diga copia, no es cierta. Entonces, pues, yo creo que
Eso es bien importante que tengamos en cuenta. Esta historia, lo más interesante es que siempre existió, pero por la ambición del hombre de encontrar semejante tesoro, pues lógicamente nunca la tuvo en cuenta. Y por eso, como les decía antes, es fácil correrlo y hundirlo cada vez más. Ustedes juzgarán después de hoy cuál es la verdad. Bueno, esta es algo muy interesante. Solamente en todo lo que he estudiado, todo lo que he leído, encontré a alguien que piensa como yo. El conde de Casalegre era muy valiente. Si llegó al puesto que llegó fue porque libró muchas batallas y se jugó la vida mucho. Dicen, ¿por qué estalló el galeón? Pues la verdad fue que él bajó, incendió la Santa Bárbara y ahí estalló el galeón. Esa es la verdad, créanme que fue la verdad. Sí, porque es que él era un valiente, él era un guerrero. Y mira, la frase que dijo fue esta: este oro es del rey, si no suyo, no será de nadie. Y yo digo, ¿será que se está cumpliendo la profecía de golpe? Pero pensar que el galeón se incendió por sí solo, por una bala de hierro, eso no es posible. Para mí, él fue un valiente que bajó, incendió la Santa Bárbara y lógicamente explotó en mil pedazos. Todo lo que aquí el Señor, con todo respeto, ha hablado, he respetado y yo tengo mi propia opinión, ¿sí? Yo entré a la Armada en 1980, desde marinero soy buzo, salvamentista, buzo de primera, capacitado para bajar a 96 metros de profundidad. Las versiones que dan sobre el galeón son versiones que verdaderamente hay unas coordenadas, como dice el señor acá. Sí hay unas coordenadas. La Armada Nacional las tiene, ¿sí? Capacitó 8 buzos salvamentistas, buzos de saturación. Cuando yo estuve en buceo y salvamento, los mandó a los Estados Unidos a capacitarse como buzos de saturación. ¿Qué es buceo de saturación? Son buzos que firman un documento en el cual se comprometen a ser sumergidos a 200 metros de profundidad. Ellos, cuando llegaron aquí a Colombia, están capacitados para bajar a 200 metros de profundidad, pero no con tanque, sino con equipo de robótica. Cafanga. Sí. Robótica. Bien. En ese entonces estaba el señor Mayor Lázaro del Castillo, como encargado del Departamento de Buceo y Salvamento. Él pasaban los años y siempre estuvo ahí. No lo podían mover de ahí de buceo y salvamento. Tal y que en un momento, en 1984, vino un buque de robótica de los Estados Unidos para su información y la prensa lo divulgó y yo tengo recortes de prensa. El Sea Eagle de los Estados Unidos, Sí. 1984, yo estaba activo allá. Y ese buque se desplazó a Isla del Tesoro, a las coordenadas que la Armada le dio. Y allá mandaron a un buque como custodia de ese galeón. ¿Sí?
Y en ese buque andaba yo. Yo era buzo, yo era contramaestre del barco. Y el buque se posicionó a larga distancia en una operación de 10 días y él navegaba en las noches y a veces se posicionaba quietecito con su luz de tope ahí. ¿Qué hacía? No se sabía. ¿Ya? Con robótica. Y los buzos de saturación de la Armada Nacional ni se los miraba por ahí. ¿Para qué se capacitaron? ¿Ya? Entonces yo les dejo sin incógnita. ¿Estará el tesoro o no estará? Está a 250 metros de profundidad, según versiones de la Armada Nacional. Cerca que, Ahí está el tesoro, allá están las coordenadas. ahí está el tesoro. Y por lo que tengo es saqueo. No, yo no puedo decir si fue saqueado. Que sí vino ese buque de la Armada Norteamericana, sí, Eagle vino. ¿Qué vino a hacer? 10 días estuvo ahí, se lo custodió. ¿Qué hizo? Después la prensa no divulgó cuando se fue. ¿Ya? ¿Existe el tesoro? Sigan pensando, existe. Sí, ¿ya? Yo soy buzo salvadoreño. Yo soy buzo salvadoreño y atestigo de gente. Entonces, a los presidentes de la República vienen pasando de pelota en pelota. Sí, ese cuento del galeón es pura mentira, eso ya no existe. Existe el cascarón. La riqueza ya está lejos.